Capítulo 2. Primeras armas. En 1961, Rodolfo Galimberti vivió durante 3 meses en el Instituto Agote. Esa internación marcó la primera ruptura con su familia. Se sentía defraudado por su padre, quien, a su juicio, había mantenido una actitud ambigua frente a su primera rebeldía social. Consideraba que la acción en Belgrano por la que había sido arrestado no era otra cosa que la continuidad de las enseñanzas hogareñas de don Ernesto. Un fin de semana en que recibió su visita en el instituto, trató de explicárselo. Si hablamos todo lo que hablamos sobre la proscripción del peronismo, si estamos todo el día puteando este sistema de mierda, ¿por qué no hacemos algo, papá?, le dijo. Cuando salió del reformatorio, Rodolfo ya no volvió a vivir con él. Esta era la segunda decepción grave que le provocaba. La primera había sido cuando escuchó que hablaba en inglés con su superior del banco. Don Ernesto se sonrojó al advertir que su hijo era imprevisto testigo del diálogo. Algunos meses atrás le había negado su ayuda para una prueba argumentando que no conocía el idioma. Vos tenés que entenderlo, Rodolfo. Tu papá no puede enseñarte inglés porque lo considera una lengua cipaya, pero está obligado a hablarlo porque trabaja en el Banco de Londres, intentó consolarlo Augusto Pérez Lindo, que era 6 años mayor y oficiaba como su consejero. Su mamá Arminda y su hermana Liliana le pidieron a la tía Cleotilde que aceptara a Rodolfo en su casa. La tía vivía en Merlo y le cedió el sofá-cama del living. A través de Liliana, Arminda le pasaba dinero para los gastos. Don Ernesto pagaba la cuota del colegio privado. En el verano de 1962, el presidente Frondizi pensó que si levantaba la proscripción del peronismo y le permitía participar de las elecciones, conseguiría un adecuado marco de legitimidad para su gobierno, y prefería integrar al PJ dentro del sistema antes de que buscara una salida en la guerrilla de izquierda. Frondizi creía que sin Perón presente le podía ganar. Para los comicios a la gobernación de Buenos Aires, el voto peronista se expresó a través del partido Unión Popular. La candidatura tenía un perfil obrero, el sindicalista textil Andrés Framini. Y el 18 de marzo, Framini ganó. Forzado por el ejército, Frondizi tuvo que anular las elecciones. 10 días después, los militares lo depusieron y lo confinaron a la isla Martín García. Lo sucedió el presidente del Senado, José María Guido, según resolución de la Corte Suprema. El cambio del escenario político modificó los planes de Antonio Salonia, un docente mendocino de 33 años que ocupaba la subsecretaría del Ministerio de Educación en el gobierno de Frondizi, y que por el golpe se sintió obligado a alejarse del cargo. Al poco tiempo consiguió un empleo, el rectorado del Instituto Domingo Faustino Sarmiento de San Antonio de Padua. El 20 de junio de 1962, en su segundo día de trabajo, golpearon a la puerta de su despacho. Era un alumno de 3er año que le pedía una entrevista. «Dígame, alumno, ¿qué necesita?» «Profesor, yo soy Rodolfo Galimberti». «Mucho gusto en conocerte», dijo el rector y le tendió la mano. «Vengo a decirle que yo soy de Tacuara». Galimberti intentaba escandalizarlo. «Bueno, si ya definiste tus convicciones me parece bien. Yo soy hincha de River. ¿Qué más?» «Soy rosista». «Está bien. La escuela es abierta, pluralista», dijo Salonia. «Pero seguí con Tacuara en la calle. Acá adentro no. Yo voy a respetar tu rosismo, pero también voy a lograr que respetes el sarmientismo que seguramente distingue a gran parte de los profesores y alumnos de esta escuela, que casualmente se llama Sarmiento». Galimberti aceptó las reglas de juego. A pesar de que la militancia en Tacuara implicaba la fascinación por la acción directa, en el colegio su postura era solo declamativa, y tampoco lograba mover a sus compañeros de aula de su condición de indiferentes espectadores. Esa misma anemia participativa la percibió Salonia y para estimularla aconsejó a los estudiantes que formaran un centro. También les propuso actividades recreativas, fuera de la currícula. Esforzándose inventó el club colegial. Los alumnos organizaron partidas de ajedrez, torneos de fútbol, certámenes de cuentos y poesía, y un ciclo de charlas sobre política y cultura. Esta última actividad interesó a Galimberti. Fue nombrado presidente de conferencias del club colegial. La primera charla que propuso fue sobre la vida, la obra y el martirologio del Chacho Peñalosa.
Salonia carraspeó un poco ante la sugerencia. «Profesor, usted es un hombre abierto y plural. Supongo que no va a tener inconveniente», lo desafió Galimberti. El primer domingo llevó al historiador rosista Norberto Datri, que era amigo de su padre y compartía las tertulias políticas en su casa, para que disertara sobre el caudillo de las montoneras del siglo XIX. Fue un fracaso parcial. Apenas lograron convocar a una decena de estudiantes. Galimberti no perdió el entusiasmo. Después invitó al historiador peronista Juan Unamuno y luego al profesor ultranacionalista Luis Sebasco. Pero la rutina, domingo a domingo, iba perdiendo interés en la comunidad escolar. Finalmente el ciclo de conferencias concluyó por falta de público. Antonio Salonia constituyó una referencia importante en la adolescencia de Galimberti. En cierta oportunidad, cuando le expresó sus dificultades para entender a Hegel, el rector le recomendó que se iniciara con la lectura de Principios de Filosofía de García Morente, y le regaló el libro. Tenían pensamientos incompatibles, pero Galimberti buscaba cualquier argumento para visitarlo en su despacho y debatir acerca de la actualidad política. A menudo, la dueña del colegio, Gogó Mescioli, los interrumpía y mandaba al alumno a su clase. Por esos meses, Salonia llevó a Galimberti y a un grupo de alumnos a conocer a Frondizi, que ahora estaba recluido en una quinta de Castelar. «Yo soy peronista, doctor, y conspiré contra su gobierno», se presentó Galimberti. Su audacia generaba en los adultos una simpatía inmediata. Por voluntad de Salonia, los alumnos del Instituto Sarmiento crearon una revista escolar que denominaron Vertical 21. La dirección periodística estaba ideológicamente compensada. El director era Diego Orsali, que estaba en sintonía con las ideas desarrollistas del rector. Galimberti era el secretario de redacción. Escribía proclamas nacionalistas con seudónimo. Y el tercer hombre era Pocovi, mucho más a la izquierda que los dos precedentes. Uno de los artículos de mayor repercusión de la revista fue un reportaje al entonces director de la Biblioteca Nacional, Jorge Luis Borges. Por entonces en el aula del colegio, la broma de todas las mañanas era cuando mencionaban la palabra Perón. Según el decreto 4151, quien lo nombrara en público podía ir preso. La Revolución Libertadora se había propuesto borrar su recuerdo, pero en el curso de Galimberti citar al tirano prófugo era una rutina obligada. Edgardo Perón, que no tenía nada que ver con el asunto, portaba su apellido como una herida. A él iban todas las miradas y era tímido. Cuando llegaba su turno se alzaba de su banco sonrojado y decía «presente». El listado de alumnos parecía la síntesis del drama ideológico argentino. Además incluía a Rosas Ricardo y Sarmiento Antonio. Fuera de clase, Galimberti era un adolescente fanatizado, disponible a los fervores de cualquier idea. Compartía su voluntad justiciera con su cofradía del barrio y el colegio. En ese tiempo solían leer poesías o completar las tareas en la casa de María Cristina. Un día Galimberti encontró a su amiga al borde del llanto. Le dijo que el médico Cohen, al que había recurrido para una revisión, había intentado pasarse de vivo con ella. Antes que nada, Galimberti le pidió una reconstrucción verbal de los hechos para confirmar que no se trataba de una clásica exageración femenina. Cuando tuvo la absoluta certeza de lo ocurrido, propuso una venganza reparadora. «Vamos a ponerle una bomba en el consultorio». No era una broma. Pero la parte instrumental del operativo ya era un asunto que competía a Coco Estela, que era el experto en el desarrollo de explosivos. Coco siempre había demostrado un especial interés por las clases de Aldo Capeche, el profesor de química del colegio. Una noche de esa misma semana, con una mecha de retardo perfeccionada que le daba a la creación un sello propio, Galimberti y los suyos hicieron estallar la bomba Molotov contra la ventana del consultorio. Quedó calcinada. A partir de ese hecho y en mérito a su pericia técnica, las bombas de Coco Estela fueron bautizadas Kokov. En 1962 Galimberti tuvo su primera novia, Virginia Trimarco. Le decía Moni. 7 años más tarde la llevaría al altar en la iglesia Santo Domingo. Era la prima del Vasco Mauriño, que por entonces ya se había convertido en su fiel amigo. Los dos abandonaron la casa de su familia y empezaron a vivir juntos en un galpón junto al criadero de pollo de un vecino de Padua, el señor Nachón.
Virginia visitaba el barrio en ciertas ocasiones porque vivía en Belgrano. Su padre era psiquiatra y su madre profesora de geografía. Para Galimberti, que no había conocido otras mujeres más que su madre y su hermana, se convirtió en su novia mágica. El elástico de su bombacha era mucho más firme que la democracia, pero compartía con ella un mundo mucho menos turbulento que el de las manoplas y las cachiporras y más excitante que el de su colegio. La veía solo los fines de semana. Por la tarde se entretenían en bares o cines de Belgrano o del centro. Por la noche cenaba en casa de sus padres. Galimberti aparentaba más edad que la de sus 15 años. Sus sueños se parecían en poco a los de los adolescentes promedio. Obligaba a sus futuros suegros a soportar las razones de su ideario político y, en cambio, debía escuchar la jerga del padre de Moni y las críticas a Evita de su madre. En una de esas reuniones familiares conoció a los tíos de Virginia. Eran militares en actividad. Uno se llamaba Domingo Trimarco, entonces coronel, que a fines de 1963 se pondría a las órdenes del director de la Gendarmería Nacional, Julio Alzogaray, para reprimir a la guerrilla comunista en Salta. Juan Carlos Trimarco, en cambio, era teniente coronel con asiento en el régimen blindado de Azul. Galimberti les resultaba un adolescente gracioso, a veces demasiado audaz. Lo invitaban a navegar por el Tigre los fines de semana. Se fascinaba cuando le mostraban sus armas. Unos años más tarde, Juan Carlos Trimarco lo llevaría a probar puntería en el campo de tiro de su regimiento. Fue el primer hombre que le regaló un arma de importancia, una Magnissen 763. Galimberti vivía la adolescencia partida en pedazos. El galpón de Nachón, el Instituto Sarmiento, la cofradía del colegio, la acción directa en el grupo de Naya y la vida civilizada junto a Virginia y su familia militar. Ya había perdido el ámbito del rugby. Generó una trifulca cuando distribuyó una publicación de Tacuara, pero el detonante se generó cuando pintó su símbolo con un tizón de carbón en las paredes del vestuario. El técnico del equipo decidió expulsarlo y el padre Arroyo estuvo de acuerdo. Por entonces, a comienzos de la década del 60, la fiebre tacuarista desbordaba los colegios de la capital federal. Los jefes, que se habían educado en colegios católicos y militaban en la ultranacionalista UNES, solían agitar a sus tropas en las inmediaciones. Las entradas y las salidas eran traumáticas. Los adolescentes tacuaristas, hijos de la clase patricia en descenso, que vivían en los conventos de Barrio Norte, formaban un corredor de doble fila en el Colegio Nacional Sarmiento para cargar a golpes sobre los judíos y los que portaban apellidos de tradición liberal. Vestían camisas grises, corbatas oscuras, se peinaban con la cola de pato a la gomina, y los más pudientes lucían en sus blazers azules la estrella federal o la cruz de Malta de los caballeros templarios. Los tacuaras tenían una ideología imprecisa y a veces contradictoria que les permitía vociferar contra el capitalismo judío internacional o contra los hijos de los que entregaron la patria al imperialismo inglés. Para ingresar a la organización se requería la aceptación y realización de ciertos actos rituales. Había uno imprescindible: la jura de fidelidad frente a la tumba de Darwin Passaponti en el cementerio de Chacarita. Passaponti fue el único muerto de la movilización del 17 de octubre de 1945. Cuando un tacuara desconocía la autoridad de su jefe o lo expulsaban de la agrupación, en cambio, era pasible de ritos menos emotivos. Les hacían purgar sus culpas tragando aceite de ricino. A principios de la década del 60, Galimberti conoció a Alberto Ezcurra Uriburu, jefe del Movimiento Nacional Tacuara. Augusto Manuel Pérez Lindo se lo presentó en la sede de Tucumán 415. Un intercambio de palabras, un saludo apenas, era la mejor bienvenida que podía recibir un adolescente que se sentía marginado por la nación oficial. Ezcurra Uriburu era un ex seminarista de 25 años que se definía mitad monje, mitad soldado. Dormía en el suelo del local como muestra de su estoicismo. Sus seguidores lo admiraban. Había recibido una herencia sin propiedades del patriciado porteño y soñaba con reverdecer la trilogía Dios, Patria y Hogar. Su corpus ideológico se limitaba a las lecturas del sacerdote Julio Membili
y del sociólogo francés colaboracionista del gobierno de Vichy, Jaime María de Maillet. También admiraba a José Antonio Primo de Rivera. El secretario de formación del MNT, Horacio Domínguez, en cambio, tenía una prolija formación fascista. Sin embargo, las fuentes ideológicas de los jefes tacuara dieron un vuelco imprevisto a partir de la toma del frigorífico estatal Lisandro de la Torre de Mataderos en enero de 1959. El gobierno de Frondizi había decidido privatizarlo. Los tacuara resistieron junto a los obreros. Fue el primer contacto con el peronismo, un movimiento al que sentían menos ordenado que las formaciones romanas de Benito Mussolini, pero también más cercano emocionalmente. Empezaron a sumar a sus lecturas los textos de Arturo Jaureche, José María Rosa y los hermanos Irasusta, entre otros autores, y reivindicaban la acción de las masas. Se integraron a las sedes de sindicatos más combativos, como el de caucho, textiles o los farmacéuticos. La popular manopla alcanzó una etapa superadora. Los gremialistas que reclamaban el regreso de Perón les permitieron acceder a un ámbito que permitía la discusión política y también los beneficiaba con la instrucción armada. Deseosas de acción, las huestes tacuaristas actuaban como fuerzas de choque para la ocupación de fábricas y conflictos gremiales durante el gobierno del radical Arturo Illia. En pocos años, los que antes reclamaban la vuelta de un nacionalismo reaccionario y una sociedad jerarquizada por el orden cristiano, empezaron a luchar junto a las 62 organizaciones peronistas. Ezcurra adquirió tanta significación que Juan Perón, desde su exilio, intentó captarlo bajo su ala para conducir la entonces dispersa juventud peronista, pero el ex seminarista no aceptó. La irrupción de Tacuara en el escenario político gremial amplió la base social del movimiento, pero también provocó rupturas internas. Con el correr de los meses se alejaron muchos de los estudiantes de clase alta que habían luchado contra la enseñanza laica. Ni los hijos más selectos de la oligarquía nacional, ni mucho menos su mentor espiritual, el presbítero Menville, aceptaron que se vincularan al peronismo. Ellos habían conspirado contra el régimen en 1955. En cambio, empezaron a llegar a Tacuara hijos de los obreros y nietos de inmigrantes españoles o italianos, asentados en barrios periféricos de capital o del suburbio bonaerense. También fue una fuente de trabajo de personal de distintos servicios de inteligencia que se infiltraban en busca de informaciones o para promover operaciones. La última fracción que prohijó Tacuara fue el Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara, MNRT, a fines de 1962. Lo lideraba un dandy del nacionalismo, el irlandés Joe Baxter, que, con el apoyo de algunos comandos, se rebeló contra la jefatura nacional de Ezcurra. El MNRT de Baxter mudó su eje ideológico, dejó de inspirarse en José Antonio Primo de Rivera y redujo su prédica antisemita. Rescató a la clase trabajadora como depositaria histórica de la nacionalidad y también recogió enseñanzas del leninismo. Pero cuando se separó de los tacuara originales, el MNRT perdió fuentes de financiamiento y cierta protección policial en algunas comisarías. La autonomía ideológica los obligó a buscar la independencia económica. Salieron a robar autos, farmacias, terminales de colectivos, reducir guardias armados, incursionar en el tiro federal y en fábricas de armas, a fin de pertrecharse. La dinámica de la acción clandestina tomó fuerza organizativa. Durante varios meses el MNRT planificó su golpe maestro. Se consumó el 29 de agosto de 1963 con el asalto al transporte de caudales que llevaba el dinero de los sueldos del Policlínico Bancario de la capital federal. En el operativo, liderado por Baxter y José Luis Nel, 2 empleados murieron por una ráfaga de ametralladora. El MNRT obtuvo 14 millones de pesos. Durante algunos meses, la policía creyó que el asalto había sido obra de delincuentes comunes. A los 16 años, Galimberti no participaba de las acciones de ninguna de las facciones de Tacuara de la capital, y quien no participara de acciones era considerado un perejil. Pero visitaba los comandos en busca de vinculaciones o para ganarse la atención de algún jefe. También se interesaba por los debates cívicos que organizaba el doctor Carlos Fait en el Parque Centenario o la Plaza Italia, al que concurrían nacionalistas, tacuaristas y comunistas.
Toda su acción sucedía en la calle. Cumplía con su promesa de que las acciones de Tacuara no interfieran con la actividad estudiantil. Sin embargo, en su último año en el Instituto Sarmiento, no pudo evitar mostrarse con una pistola en la cintura durante las horas de clase. El día que el rector Salonia lo sorprendió, le advirtió que si reincidía lo expulsaría del colegio. A pesar de que en los ambientes de militancia tacuarista sentía cierto privilegio al decir que había sido echado de las aulas por rosista, Galimberti se recibió de bachiller nacional con orientación comercial como abanderado. En el promedio de los 3 trimestres tuvo una calificación de 10 puntos en higiene, 9,02 en historia, 9 en instrucción cívica, 8,55 en literatura y 8,50 en filosofía. A comienzos de 1965 decidió estudiar la carrera de Derecho. Durante un año realizó un curso en el Colegio Juan José Paso de Merlo, que le convalidaba el ingreso a la Universidad de Buenos Aires. Durante ese tiempo la relación con sus padres continuó a la distancia. Su familia volvió a mudarse en 1964. Don Ernesto tomó un crédito del Instituto de Previsión Social para comprar un terreno de 1.500 metros y construir un chalet sin tejas en una zona despoblada de San Antonio de Padua. Lo llamaban La Quinta. Para su madre, Arminda significó una aventura. El tendido de cables de luz no llegó al barrio durante varios meses, pero vivía esa carencia como una bendición. Sentía un especial placer cuando llevaba lámparas a querosén o faroles para iluminar los ambientes, mientras preparaba la cena. Los domingos don Ernesto se levantaba temprano y desandaba calles de tierra con saco y corbata en busca del diario que encontraba en la estación de trenes. A mediados de la década del 60, Liliana había dejado de estudiar. Solo lo hizo hasta el fin del secundario. Don Ernesto le había desaconsejado continuar una carrera universitaria porque iba a desatender las tareas de la casa, y ella, en los años posteriores, siempre se lo recriminó. Le estimuló, en cambio, para que se volcara a la pintura como su madre. El primogénito Hugo se recibió de médico con calificaciones brillantes. La familia estaba orgullosa. Era un joven serio, muy culto y disciplinado, el líder de su grupo de amigos. Pasaba horas debatiendo ideas. Por entonces, a esa altura de su vida, 23 años, ya era decididamente nazi. No solo porque había colgado un retrato de Adolf Hitler en su habitación, sino porque fundaba sus creencias en base a la lectura de los filósofos e intelectuales del espíritu nacional alemán. Vibraba con Schopenhauer y Nietzsche y se quemaba las pestañas estudiando alemán en el Instituto Goethe. Quería leer sus escritos en el idioma original. Hugo hizo público su desprecio por las democracias decadentes. Empezó a interpretar el peronismo nacionalista de su padre y su hermano Rodolfo como un fenómeno folclórico. Se puso cada vez más aristocrático. Lo fascinaba la idea del dominio del destino, de la sangre y el espíritu. Leía Mi lucha de Hitler o a Oswald Spengler. El alma era su fuerza motriz. También leía a Buda. En 1964, Perón intentó regresar al país. Se decía que volvía porque se estaba muriendo. En Buenos Aires, cientos de pintadas con carbón clamaban sobre los muros. Perón vuelve este año. El país continuaba dividido en torno a su figura. Era tal la devoción de Galimberti por el general que con su cofradía se sumó a la procesión hasta Luján, que, para rezar por su vuelta, había organizado el Comando de Organización de la Juventud Peronista. Perón vivía en Puerta de Hierro, Madrid, luego de haber migrado en su exilio por Paraguay, Panamá, Venezuela y República Dominicana. Estaba en pareja con Isabel Martínez, una bailarina que conoció en un cabaret centroamericano. En su residencia cuidaba sus 3 caniches y recibía visitas de políticos y gremialistas para quienes tenía siempre instrucciones contradictorias. Ellos salían de su residencia con cierto barullo en la cabeza, pero emocionados, portando un mensaje para el pueblo peronista. En el tiempo que llevaba del destierro, Perón había adoptado la intriga y la confusión como la mejor estrategia para conducir el movimiento a la distancia. Temía que su poder se desmembrara. Augusto Bandor, que lideraba la Unión Obrera Metalúrgica, era un fuerte contendiente. Se había propuesto superar la impotencia institucional del Partido Justicialista
con el desarrollo de un peronismo sin Perón. Su objetivo fue integrar a las masas al proceso electoral, sin el mandato de su líder. A fines de 1964, el general fracasó en su intento de volver al país, y en sintonía, sus devotos vivían la lucha por el regreso con una gran impotencia. Se planificaban acciones que luego no se realizaban. Se preparaban bombas que no estallaban. Se urdían insurrecciones que resultaban infiltradas por servicios de inteligencia. De alguna manera, la imagen de Perón regresando a Madrid era el resumen de las frustraciones. Por ese tiempo, Galimberti sufrió en carne propia la desdicha política. Empezó a frecuentar como espectador atento las convocatorias del Comando de la Juventud Peronista para el Retorno de Perón, un grupo con base en Morón, que integraban Jorge Rulli, Luis Torreta, Gustavo Riarte, Enver Cacho El Cadri y Alberto Brito Lima, que a los 20 años ya tenían tiroteos y varios meses de cárcel encima. Entre ellos también participaba una célula de suboficiales del COR, la Central de Operaciones de la Resistencia, que ya había intentado un golpe contra Frondizi en diciembre de 1960, con la toma de un regimiento en Rosario. Uno de los suboficiales propuso una operación armada que reivindicara la memoria de los fusilados de José León Suárez, atentar contra la vida de Desiderio Fernández Suárez, el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires que cumplió la orden de fusilar a los militares peronistas. El ahora general vivía en un edificio de las Barrancas de Belgrano. Le encomendaron a Galimberti que hiciera inteligencia y vigilara movimientos a fin de elaborar un plan, horarios de entrada y salida, oficiales de custodia, calles para la retirada. El primer domingo que Galimberti fue a inspeccionar la zona, Fernández Suárez estaba lavando su Ford Falcon en la vereda. Ese rasgo de cotidianeidad lo dejó paralizado. Llevó su informe a un suboficial del COR. Al domingo siguiente fueron con un grupo a certificar los datos y planificar la operación. Pero esta vez el general no apareció. Galimberti ya había tomado el hábito de vigilar sus movimientos cada domingo a la mañana, antes de ir a almorzar a la casa de la familia Trimarco. Pero con el paso de las semanas el grupo fue sufriendo escisiones internas. La operación no se consumó. Galimberti la vivió con gran impotencia. Buscaba participar en algo, cualquier cosa y donde fuera. Por acercarse al palco en un acto, se metía en la lucha de las huestes de los sindicalistas José Alonso contra Bandor, iba a la manifestación de repudio contra la invasión norteamericana en Santo Domingo, donde se enfrentaron los comunistas y el CDO, que dejó un muerto por cada lado. En su afán por incorporarse a la agitación política, también se integró a las charlas de la Escuela de Conducción Superior Peronista, que estaban a cargo de Héctor Flores, un militar de la Resistencia. Flores era el secretario del mayor Bernardo Alberte, el delegado de Perón. Galimberti les hizo saber que era experto en temas militares y empezó a dar clases de adiestramiento técnico, con la instrucción que había recibido de su padre y luego de los hermanos Trimarco. En 1965, junto al Vasco Mauriño y a su novia Virginia, había empezado a cursar algunas materias de la Facultad de Derecho, pero el estudio le apasionaba mucho menos que la militancia. Hizo un contacto con el nacionalismo de derecha que se aglutinaba en el Sindicato Universitario de Derecho, que manejaba el Centro de Estudiantes. El líder era Antonio Baliño. Galimberti buscaba interceptarlo por las escaleras para hablar con él, pero no lograba que se detuviera. Para hacer valer su historia y despertar el interés de la militancia, decía que era un activista del MNRT, del Comando General Belgrano, junto a Jorge Cafati y Amílcar Fidanza, del grupo que asaltó el Policlínico. Al tiempo, Galimberti se convirtió en un seguidor periférico del Sur. Trataba de involucrarse en cualquier pelea contra los comunistas, participar de la rotura de vidrieras, sentarse en primera fila en las conferencias de Emilio Berra Alemán, uno de los últimos jefes de Tacuara original, que tenía la trompada prohibida por su ferocidad. A mitad de 1966, el general Juan Carlos Onganía desplazó el débil gobierno de Arturo Illia y tomó el control del país. Galimberti saludó su llegada con expectativa. Lo imaginaba un golpe nacionalista. El mismo general recomendó desde Madrid: hay que desencillar hasta que aclare. Los sindicalistas bandoristas se pusieron el saco y la corbata para la asunción del nuevo presidente y fueron a la Casa Rosada. Uno de los pocos peronistas que alzó la voz contra el golpe fue el exdiputado John William Cook,
referente de la izquierda peronista que apoyaba la revolución cubana. Galimberti ya tenía 19 años. Después de un lustro de militancia constante pero dispersa en ámbitos nacionalistas de la resistencia peronista, de tacuaristas o fascistas, era poco lo que había acumulado. Comprendió que tendría un mejor destino en la política desde un ámbito propio, un lugar donde pudiera reclutar a sus amigos del barrio, de la iglesia, del rugby, del colegio, de la facultad, y también con aquellos que creyeran que la bomba Kokov podía ayudar a romper el sistema de prohibiciones que los agobiaba. Decidió fundar su propia agrupación,